ante el cielo. Y vemos a Juan en Apocalipsis 10 aceptando tomar ese maná y comerlo, mientras que Judas se negó a comerlo. Queremos ser aquellos que están representados por Juan. Y si no estamos caminando en ese camino, entendemos que hasta el último momento estás dispuesto a darnos la vuelta. Te pedimos que lo hagas y te pedimos que nos perdones nuestros pecados esta mañana, para que podamos estar preparados para recibir lo que tengas para nosotros. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos que abras tu palabra a nuestro entendimiento. Derrama tu lluvia tardía sobre nuestro entendimiento, para que tomes control del mensaje que voy a compartir, que lo toques con un carbón de tu altar y lo purifiques. Purifica mis labios. Déjame estar escondido detrás de tu cruz. Y que este mensaje sea para tu gloria y honor, y usado por tu Espíritu Santo para edificar a tu pueblo. También pedimos una bendición sobre el trabajo que estamos haciendo con los DVD y la transmisión en vivo. Y te agradecemos por reunirnos esta mañana. Gracias por un buen descanso nocturno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, para aquellos de nosotros que estamos involucrados con esta grabación de la serie de adoración matutina, pensaría que los últimos tres, que serían 21, 22 y 23, podrían ser una sección por sí mismos. Quizás llamada el misterio de la iniquidad, para mantenerlos divididos en paquetes donde sean más fáciles de distribuir. Los primeros 5 serían el espíritu de profecía. Y luego del 6 al 20 serían las líneas reformadas del 21 al 23. Las líneas de reforma del 21 al 23. El misterio de la iniquidad. Y ahora vamos a abordar una sección sobre la caída de Babilonia. Perdón. Espíritu de profecía. Vamos a ver, ya sabes, a menudo. De manera regular, la gente nos envía correos electrónicos o de alguna manera se conecta con nosotros y pregunta sobre lo que entendemos acerca de una aplicación triple de la profecía. ¿Qué es una aplicación triple de la profecía? Y lo hemos dicho. Y hemos dicho esto. Lo que voy a decir antes, desde hace mucho tiempo. Una de las representaciones del mensaje del tercer ángel, una forma de expresarlo, es que Babilonia ha caído. Ha caído. Quiero decir, puedes decir que es el tercer mensaje. Puedes decir que es el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Puedes decir que es el mensaje del cuarto ángel. Es la lluvia tardía. Hay muchas maneras de representar este mensaje, con palabras, con términos, expresiones, pero una de ellas es que Babilonia ha caído. Ha caído. Apocalipsis 18:2, Apocalipsis 4:14. Y en la misma expresión, Babilonia ha caído, ha caído. Ves una aplicación triple de la profecía. Porque tu responsabilidad al final del mundo es anunciar al mundo que Babilonia ha caído. Y la técnica que debes usar para demostrar eso es que Babilonia cayó en el tiempo de Nimrod. Babilonia ha caído y cayó en el tiempo de Belsasar. Babilonia ha caído, ha caído. Y sobre esos dos testigos, porque sobre el testimonio de dos, una cosa se establece sobre Nimrod y Belsasar. Tú, definirás la caída de la Babilonia moderna al final del mundo. Así que en la misma expresión Babilonia ha caído, se identifica la importancia de una aplicación triple de que va, la profecía. Y lo que vamos a ver ahora es hoy la caída de Nimrod. Vamos a observar las características de lo que provocó la caída de Nimrod. Y luego vamos a entrar y ver las características de la caída de Nabucodonosor y las características de la caída de Belsasar. Y vamos a hacer esto para entender que Nabucodonosor representa a los milleritas y Belsasar representa a los adventistas del séptimo día, blanco y negro, desde muchas direcciones diferentes. Y Belsasar representa al adventismo, al final del mundo, que se niega a ser advertido por su mensaje fundamental. Y eso es lo que dice Daniel cuando entra a ver a Belsasar en el capítulo 5. Él dice, tú sabías todo esto. Y lo refirió a la historia de Daniel, capítulo 4, donde Nabucodonosor
fue convertido en una bestia por 25, 20. Ese fue el mensaje de advertencia de Belsasar del libro de Daniel, que él rechazó y perdió su salvación por ello. Así que vamos a mostrar, a medida que avanzamos, que Nabucodonosor representa el adventismo millerita. Y el adventismo millerita, Nabucodonosor, él es un hombre salvado, ¿verdad? Mientras que Belsasar, él es un hombre perdido. Él representa a los Judas en el adventismo al final del mundo. Y si alguna vez lo has pensado, desde la presentación de ayer, la rebelión de Judas se manifiesta en la fiesta en la casa de Simón. Él comienza a luchar contra el Señor cuando Jesús da el mensaje del pan del cielo. Él se negó a entenderlo. Él lo entendió. La hermana White dijo que él entendió que Jesús estaba hablando de carne espiritual y sangre espiritual. Pero no encajaba con su plan para Jesús. Él no buscaba un reino espiritual, buscaba un reino literal. Así que lo entendió, pero aunque lo entendió, lo rechazó. Y luego, inmediatamente después, las historias que se establecen son la fiesta en la casa de Simón, porque la rebelión de Judas se marca con el comienzo de la fiesta, y luego su rebelión se finaliza en una fiesta, la última cena. Y si alguna vez lo has pensado, pero técnicamente la última cena estaba hablando de Judas. Los otros 11 discípulos, ellos comieron cenas después de eso, y cuando resuciten y vayan a la tierra nueva, van a comer cenas de nuevo. Y Jesús va a comer cenas de nuevo. El único en el grupo para quien realmente fue la última cena fue Judas. Fue su última cena. Esa misma noche, y Jesús va a comer de nuevo. Así que esta última cena, ese es Belsasar teniendo su última cena. Pero ya hemos visto que la última cena de Judas es la última cena del adventismo. Así que puedes ver la conexión solo en la superficie, solo al pensarlo, entre Belsasar y el adventismo, al final del mundo. Y Nabucodonosor es, y vamos a mostrar esto, él va a decir eso. Las notas, pero es solo. Al menos para mí es una joya y simplemente realmente me gusta. Así que voy a tener que incluirlo aquí, pero te lo mostraremos más tarde. ¿Hay algún capítulo en Ellen White que esté inspirado? ¿Hay algún capítulo de Elena G. de White que no esté inspirado? Que ella no escribió. El sueño de William Miller. Vamos a mostrarte que Nabucodonosor es William Miller. El sueño de William Miller, que está en los primeros escritos, fue su segundo sueño, por cierto. El boletín que estamos enviando, con suerte esta semana, tiene ambos sueños de Miller y fue su segundo sueño. Eso está en los primeros escritos. Así que cuando lleguemos al capítulo 4 de Daniel y hacia allí nos dirigimos, también vamos a mostrar. El capítulo 1 de Daniel es el mensaje del primer ángel, 1798. El capítulo 2 de Daniel es el mensaje del segundo ángel, 1842. Y el capítulo 3 de Daniel es el mensaje del tercer ángel, 1844, en la historia millerita. Pero también es un proceso de 3 pasos al final del mundo. Pero en el capítulo 4 de Nabucodonosor vamos a mostrarte, ese es el sueño de William Miller. Ese es el adventismo millerita que se dispersa a medida que las verdades fundamentales se cubren. ¿Y el capítulo 5, Belsasar? Ese es Judas en la última cena. Ese es Belsasar en la última cena, rechazando el mensaje de advertencia del sueño de William Miller en el capítulo 4. ¿Y qué es el capítulo 6? Esa es la crisis de la ley dominical cuando te lanzan al pozo con los leones. Por cierto, ¿hay algún capítulo en Daniel que él no escribió? El capítulo 4 de Daniel. Ese es el sueño de Nabucodonosor. Ese es el segundo sueño de Nabucodonosor, representando el segundo sueño de Miller. Así que esos son algunos de
los lugares a los que vamos a ir. Va a tomar un poco de tiempo, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Porque estamos viendo estas tablas como tipificadas en la profecía y no se puede separar los sueños de William Miller de la verdad sobre las tablas, y el sueño de William Miller están marcados en Daniel capítulo 4. Pero hay otras cosas que necesitas ver sobre la caída de Babilonia si vas a entender qué es la caída de Babilonia. Y ahí es donde tenemos que comenzar, desafortunadamente. Bien, en tus notas, Bible Echo, 17 de septiembre de 1894. Bible Echo. En la historia de Nabucodonosor y Belsasar, Dios habla a la gente de hoy. La condena que caerá sobre los habitantes de la tierra en este día será por su rechazo a la luz. Nuestra condena en el juicio no resultará del hecho de que hemos vivido en error, sino del hecho de que hemos descuidado oportunidades enviadas por el cielo para descubrir la verdad. Los medios para familiarizarse con la verdad están al alcance de todos, pero como el rey indulgente y egoísta, prestamos más atención a las cosas que encantan el oído y agradan la vista y satisfacen el paladar, que a las cosas que enriquecen la mente, los tesoros divinos de la verdad. Es a través de la verdad que podemos responder a la gran pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Así que ahora vamos a regresar al tiempo de Nimrod y observar la dinámica de la vida de Nimrod, porque Nimrod es la primera mención. Nimrod, no es Nimrod, ¿eh? Bueno, Nimrod es Nimrod. Es uno de esos días, ¿verdad? Nimrod es la primera mención de Babilonia en las escrituras, y hay una caída de Babilonia allí, así que vamos a repasar eso. Noten que hay un pacto establecido para comenzar en la historia de Nimrod, que Nimrod y sus seguidores van a rechazar. Génesis 8, y esto está en tus notas y tu folleto, Génesis 8, versículos 20 al 22. Y Noé construyó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. ¿Cuándo construyó este altar? Justo después del diluvio, porque comenzando una nueva dispensación. ¿Dónde adoraba el pueblo de Dios antes del diluvio? En las puertas del jardín del Edén, tan pronto como sale del arca. Hay una nueva dispensación para la adoración y es la adoración en el altar, porque el jardín del Edén ha sido removido. Y Noé construyó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos sobre el altar. Y el Señor percibió un aroma agradable. Y el Señor dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra más por causa del hombre. Para el imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¿De qué se trata eso? ¿Qué te dice eso? Misterio de la iniquidad. Cuando el misterio de la iniquidad se marca en las escrituras, su imaginación es el símbolo del hecho de que el misterio de la iniquidad ha conquistado al ser humano. Recuerda eso. Eso es del pasado. Si ya olvidaste eso, hace solo 3 días, entonces necesitas volver y mirar. Establecimos eso. Por esta razón, queríamos que viéramos que la imaginación es el símbolo de cuando Satanás toma control de ti. Él toma control de ti y el símbolo de que estás bajo el control de Satanás es que tienes una imaginación maligna. Tampoco volveré a herir más todo ser viviente como lo he hecho, mientras la tierra permanezca un mar. El tiempo y la cosecha, y el frío y el calor, y el verano y el invierno, y el día y la noche no cesarán. Él no va a destruir la tierra con agua nunca más, y siempre puedes contar con las 4 estaciones.
Génesis 11, versículos 1 y 2. Así que hay un pacto aquí atrás. Después del diluvio se establece un pacto. Esto trata sobre romper el pacto, entre otras cosas. Y toda la tierra tenía una sola lengua y un solo idioma. Y sucedió que al viajaron desde el este, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿De dónde vienen? Monte Ararat. Llegan a la tierra de Sinar. ¿Qué es la tierra de Sinar? Babilonia. Y las llanuras de Sinar es donde Nabucodonosor está jugando Talura. Pero Sinar es Babilonia. Bien, pacto roto. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y quemémoslo bien. Y tenían ladrillo por piedra y betún tenían por mortero. Bueno, van a construir algo ahora. ¿Van a usar piedra? ¿Van a usar ladrillo? Observa Éxodo 20:25. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedra labrada, porque si alzas tu herramienta sobre ella, la habrás profanado. Deuteronomio 27:5 y 6. Y allí edificarás un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras. No alzarás sobre ellas herramienta de hierro. Construirás un altar al Señor tu Dios de piedras enteras y ofrecerás holocaustos sobre él al Señor tu Dios. Bueno, la hermana White es clara, vamos a mostrarte que la torre de Babel es su altar. Bien, pero no usaron piedras, ¿verdad? Usaron ladrillos. ¿Qué hicieron? Mezclaron lo santo y lo profano, luz y oscuridad. Los ladrillos representan el poder humano, la fuerza humana, el ingenio humano, y es un rechazo del pacto, porque el pacto fue establecido con Noé cuando estaba construyendo el altar de piedra. Esto es un rechazo del pacto de Nimrod y sus seguidores. ¿Quién es el altar? Esto es de Mensajes Selectos, libro 3, página 300. Si estás rechazando el verdadero altar, si estás diciendo, voy a hacer un altar de ladrillo, cuando se te ha dicho que hagas un altar de piedra, ¿qué estás rechazando? Estás rechazando el altar. Bueno, ¿qué es el altar? Aquellos que no están conectados con Dios están conectados con el enemigo de Dios. Y aunque puedan ser honestos en el consejo que dan, ellos mismos están cegados y engañados. Satanás pone sus sugerencias en las mentes y palabras en la boca que son completamente contrarias a la mente y voluntad de Dios. Así, él trabaja a través de los hombres para atraernos a falso. Así, él trabaja a través de ellos para atraernos a caminos falsos. Él nos engañará, enredará y arruinará si puede. Antiguamente era un gran pecado para el pueblo de Dios entregarse al enemigo y abrir ante ellos ya sea su perplejidad o su prosperidad. Bajo la antigua economía era un pecado ofrecer sacrificio en el altar equivocado. Era un pecado ofrecer incienso encendido por un demonio, el fuego equivocado. Estamos en peligro de mezclar lo sagrado y lo común. ¿Qué es la mezcla de lo sagrado y lo común? Esa es la miseria de la iniquidad. Estamos en peligro del misterio de la iniquidad. El fuego sagrado de Dios debe ser usado en nuestros esfuerzos. ¿Cuál es el verdadero altar? Cristo. El verdadero fuego es el Espíritu Santo. Entonces, si estamos levantando un altar falso de ladrillos en lugar de piedra, ¿qué estamos levantando? Un Cristo falso. Estamos rechazando a Cristo. Hemos roto el pacto. Y en esta historia, cuando están haciendo esto, el misterio de la iniquidad está obrando, ¿verdad? ¿Lo ves basado en los símbolos proféticos? Porque siempre funciona con anticipación. Bien, versículo 4. Y dijeron, vamos, construyamos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. No sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bien, así que van a construir una ciudad, una torre. Van a tener un nombre, porque no quieren ser esparcidos.
Esto también es un rechazo del pacto. ¿Por qué es un rechazo del pacto? La parte que estoy enfatizando aquí es que no querían ser esparcidos. ¿Qué le dijo Dios a Noé cuando salió del arca? Dispersaos, esparceos, repoblad la tierra. Pero Nimrod, ellos no querían ser esparcidos. Querían permanecer juntos y construir un reino. Así que esto también es un rechazo al consejo de Dios. ¿Pero qué es la torre? En la parábola, el dueño de la casa representaba a Dios, la viña, la nación judía y el cerco, la ley divina, que era su protección. La torre era el símbolo del templo. La torre es una iglesia. Entonces, cuando están construyendo esta iglesia de ladrillo, están construyendo una iglesia falsa, un altar falso, un Cristo falso. Miqueas 4:8 dice, y tú, oh torre del rebaño, ¿quién es la torre del rebaño? Ese es Cristo. Y tú, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión, a ti vendrá, incluso el primer dominio, el reino vendrá a la hija de Jerusalén. La torre del rebaño es Cristo. El primer dominio es el dominio que Adán y Eva tenían antes del pecado, y va a ser, la tierra va a ser renovada nuevamente. Ese dominio va a ser restablecido por Cristo, la torre del rebaño, y dado a la hija de Jerusalén. Eso somos nosotros, si somos fieles. Signos de los tiempos, 4 de noviembre de 1908. Todo lo que se perdió por el primer Adán será restaurado por el segundo. El profeta dice, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión, a ti vendrá incluso el primer dominio. Entonces la torre es una iglesia. ¿Es Cristo una iglesia? Sí. Él es el fundamento de la iglesia. ¿La iglesia de qué? La iglesia de los primogénitos. Bien, ¿qué es una ciudad? Y tienes varias referencias aquí del libro de Apocalipsis. Una ciudad es un reino. ¿De acuerdo? Una ciudad es un reino. Así que cuando van a construir una ciudad y una torre, están construyendo un sistema de iglesia y Estado. Y van a hacerse un nombre. Un carácter, su carácter. ¿Cuál es la combinación de iglesia y Estado en el espíritu de profecía? ¿Cómo lo llama ella? La imagen de la bestia. La imagen de la bestia se define como la combinación de iglesia y Estado, con la iglesia en control de la relación. En el espíritu de profecía, una y otra vez estaban haciendo la imagen de la bestia. Estaban construyendo una ciudad, un Estado, una torre, una iglesia. ¿Y cuál iba a ser su carácter? La imagen de la bestia. Ese es el carácter, ese es el nombre. Y lo hicieron en rebelión contra Dios porque no querían ser dispersados como Él les dijo que hiciera. Querían quedarse en la ciudad en forma de confederación. Así que, en lugar de leer estas citas sobre la ciudad siendo un reino del Apocalipsis, solo lo voy a poner en el registro. Para aquellos de ustedes que están viendo, Apocalipsis 1:12, Francia es un reino. Es la gran ciudad. Apocalipsis 5:12, 16:19, 17:18, 18:10, 16, 19 y 21 hablan de la Babilonia moderna siendo la gran ciudad. El reino de Babilonia es una gran ciudad. Y en Apocalipsis 21:10 dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén. Este es el reino de Dios descendiendo del cielo de parte de Dios. Un reino es una ciudad. Nimrod y sus secuaces estaban construyendo un reino y una iglesia. Estaban estableciendo un imperio que era una combinación de iglesia y Estado. ¿Se supone que la iglesia y el Estado deben estar combinados? Solo en Cristo. Pero, ¿se supone que deben estar combinados? Cuando lo están, ¿qué es? Es la imagen de la bestia. ¿Qué más es? Es un símbolo del misterio de la iniquidad. Porque el misterio de la iniquidad a menudo se ilustra en las escrituras como los hombres de Dios casándose con esposas paganas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas ellas. Entonces, la imagen de la bestia es la combinación de iglesia y Estado, pero también es el clímax de la obra del misterio de la iniquidad. Necesitas tener eso en mente cuando llegues a Apocalipsis 18:3. Bueno,
el juicio investigativo de los vivos. Eso es lo que vamos a ver aquí en la historia de Nimrod. Versículo 5. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres edificaron. ¿Descendió el Señor? Él descendió justo aquí. ¿Y qué va acá a hacer? Va a investigar la ciudad. Necesito no hablar mientras estoy escribiendo. Tengo que volver a deletrear cosas. Él va a investigar esta situación. Y cuando él la está investigando, ¿están vivos Nimrod y los hombres que están construyendo la torre? Esto es un juicio que tiene lugar cuando los hombres están vivos. Y comienza cuando Cristo desciende. ¿Lo ves? Va a haber un pronunciamiento divino aquí. Observa el versículo 6 de Génesis 11. Y el Señor dijo, he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje. Y esto es lo que comienzan a hacer. Y ahora, nada les será imposible de lo que han imaginado hacer. ¿Qué significa eso? Han sido pesados en la balanza. El juicio ha tenido lugar. Y él ha comprendido que el misterio de la iniquidad se ha cumplido en ellos. Como lo dijo ella sobre Judas. Él cruzó la línea de límite. Así que ahora el Señor los ha juzgado y ha dicho, su imaginación va a ser continuamente mala, tal como era antes del diluvio. Están repitiendo la historia del diluvio. Han cruzado la línea de límite. ¿Ves eso? Eso es juicio investigativo. Y a veces, en el adventismo, cuando somos realmente laodicenses acérrimos, no hacemos la distinción entre el juicio investigativo y el juicio ejecutivo. ¿Qué es el juicio investigativo? Es cuando el Señor está revisando los libros de registros en el cielo, determinando quién está perdido y quién está salvo, ¿verdad? ¿Qué es el juicio ejecutivo? Es cuando Él castiga a los malvados. Juicio ejecutivo, juicio investigativo, dos cosas diferentes. Y en la historia de Nimrod también vamos a ver el juicio ejecutivo. El castigo va a ser aplicado. Él acaba de bajar. Comenzó el juicio de los vivos y luego ha determinado que su imaginación es malvada. Simplemente se han apartado. Primero está el apartarse y ahora va a impartir el juicio ejecutivo. Ahora, en la historia de Solo, para intentar introducir otra línea de pensamiento aquí, si estuviéramos viendo esto en Judas, ¿cuántas veces pactó traicionar a Cristo? 3. 3. 1, 2, 3. Y este proceso de prueba de 3 pasos, este es el proceso de prueba de 3 pasos de Cristo en el desierto. Y Judas comenzó con la fiesta y Cristo comenzó con la fiesta. ¿No es así? La tentación del apetito fue su primera prueba. Entonces, este proceso de 3 pasos está a lo largo de las Escrituras. Este es el atrio, este es el lugar santo, este es el lugar santísimo. Y cuando llegas a la tercera marca, no importa dónde mires, en Juan 16, versículo 8, dice que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. En lo que respecta a la tercera vía, Marcos, vas a ver el juicio ilustrado, ya sea el juicio del lugar santísimo o la obra del Espíritu Santo o el juicio de la cruz. Este es el juicio ejecutivo contra Nimrod. ¿Verdad? ¿Ves? Él. Bien. Versículo 7 al 9. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que no entiendan el habla del otro. ¿Quién está bajando? Dios. Pero, ¿nosotros? Esto no es solo un Dios. Dice, bajemos. Ahora, Él ya ha bajado aquí, ¿verdad? Él dice, vamos a ver la ciudad y la torre. Pero Él va a bajar aquí.
Y aquí está trayendo al menos a 2 nosotros. Y lo está haciendo justo aquí. ¿Qué sucede justo aquí? Bueno, aquí vemos una aspersión. Y aquí vemos el derramamiento completo al bajar. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua. Cuando el derramamiento completo vino en el día de Pentecostés, ¿qué hicieron? Hablaron en otras lenguas, justo lo contrario. Las lenguas no se confundieron allí, porque esto era una ilustración sagrada. Pero el paralelo aquí en Nimrod es al revés. Y las lenguas se confunden cuando la plena efusión desciende, cuando nosotros descendemos. Bien, ¿ves eso? Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que no entiendan el habla del otro. ¿Entendieron las personas que se reunieron en Jerusalén en Pentecostés el discurso de los discípulos? Sí. Entonces, ¿el Señor qué? Los dispersó. Ahí está el juicio ejecutivo. Contra Nimrod. Se dispersa. Así que el Señor los dispersó por toda la faz de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por lo tanto, el nombre se llama Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí el Señor los dispersó por todo el mundo. Dispérsalos por toda la faz de la tierra. Entonces, en Kim Nimrod, lo que quiero que veas es esto. Y voy a decir algunas cosas aquí y luego lo leeremos para probarlo. Rompieron el pacto, pero el misterio de la iniquidad ya estaba operando. Pero tenían un mensaje de advertencia. Bien, vamos a leer eso. Tenían un mensaje de advertencia. ¿Quién se le dio ese mensaje de advertencia? Principalmente, Sem. Sé que también estaba allí, pero Sem. ¿Quién ejecutó a Nimrod? La Biblia no lo dice, el espíritu de profecía no lo dice, pero la historia dice que fue Sem. Bien, aquí el mensaje de advertencia es potenciado, pero también está siendo, después de ser potenciado, es rechazado, ¿verdad? Y luego hay un pronunciamiento divino. ¿Cuál es el pronunciamiento divino? Su imaginación. Pronunciar. Hay una E. Dejémoslo ahí, un pronunciamiento divino. Bien, esta es la historia millerita, ¿no es así? Este es el mensaje de advertencia del primer ángel que es potenciado el 11 de agosto de 1840 y luego es rechazado. Y hay un pronunciamiento divino, Babilonia ha caído, y luego hay un juicio ejecutivo, ¿verdad? Bien, pero aquí atrás se han apartado. Nimrod es lo mismo que la historia millerita, ¿verdad? Bien, leamos algunas cosas para intentar enfocar esto. Esto es de Patriarcas y Profetas, página 118 en adelante. Y esto es de todos modos. Por un tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando entre las montañas donde el arca había descansado. A medida que su número aumentaba, la apostasía pronto llevó a la división. Aquellos que deseaban olvidar a su Creador y deshacerse de la restricción de su ley, sentían una molestia constante por la enseñanza y el ejemplo de sus compañeros temerosos de Dios, y después de un tiempo decidieron separarse de los adoradores de Dios. En consecuencia, viajaron a la llanura de Sinar, en las orillas del río Éufrates. Fueron atraídos por la belleza del lugar y la fertilidad del suelo, y en esta llanura decidieron establecer su hogar. Me suena a mucho. Aquí decidieron construir una ciudad y en ella una torre de tal altura estupenda que debería hacerla la maravilla del mundo.
Los proyectos fueron diseñados para evitar que la gente se dispersara en colonias. Dios había dirigido a los hombres a dispersarse por toda la tierra para llenarla y someterla, pero los constructores de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que eventualmente debería abarcar toda la tierra. Así, su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria comandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría a los fundadores ilustres. La magnífica torre que llegaba al cielo estaba destinada a ser un monumento del poder y la sabiduría de sus constructores, perpetuando su fama hasta las últimas generaciones. Los habitantes de la llanura de Sinar no creían en el pacto de Dios, de que no volvería a traer un diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la operación de causas naturales. Otros creían en un ser supremo y que fue él quien había destruido el mundo antediluviano, y sus corazones, como el de Caín, se rebelaron contra él. Un objetivo que tenían al erigir la torre era asegurar su propia seguridad en caso de otro diluvio. Al llevar la estructura a una altura mucho mayor de la que alcanzaron las aguas del diluvio, pensaban colocarse más allá de toda posibilidad de peligro. Y como serían capaces de ascender a las regiones de las nubes, esperaban averiguar la causa del diluvio. Toda la empresa estaba diseñada para exaltar aún más el orgullo de sus proyectores y para desviar las mentes de las futuras generaciones de Dios y llevarlas a la idolatría. Cuando la torre había sido parcialmente completada, una parte de ella fue ocupada como lugares de vivienda para los constructores. Otros apartamentos, espléndidamente amueblados y adornados, fueron dedicados a sus ídolos. En realidad, es una iglesia. La gente se regocijó en su éxito y alabó a los dioses de plata y oro. ¿No es eso lo que hace Belsasar? Él alaba a los dioses de plata y oro. Y los enfrenta al gobernante del cielo y la tierra. ¿Qué son los dioses de plata y oro? Es lo que realmente le gustaba a Judas. Se enfrentaron al gobernante del cielo y la tierra. De repente, la obra que había estado avanzando tan prósperamente fue detenida. Se enviaron ángeles para frustrar el propósito de los constructores. ¿Qué ángeles fueron enviados? Se enviaron los mensajes del primer, segundo y tercer ángel para frustrarlo. Si puedes ver eso. ¿Dónde estaba? Estaba en la cima. La torre había alcanzado una altura elevada y era imposible para los obreros en la cima comunicarse directamente con los que estaban en la base. ¿Alguna vez has jugado ese pequeño juego? Pienso en algo, lo susurro en su oído y luego ella tiene que susurrarlo en su oído y ella tiene que susurrarlo en su oído y ella y él a él y él a ella y así sucesivamente. Y cuando llegas al final lo que vas a decir, casi. Siempre es totalmente diferente de lo que dije, pero todos hablamos el mismo idioma. Así que tienen este sistema montado de esta historia, a esta historia, a esta historia, para enviar mensajes. Va a ser lo suficientemente complicado para que funcione. Pero cuando de repente este piso está hablando español y este piso está hablando francés y aquí abajo es griego, todo se viene abajo. Los mensajes se iban transmitiendo de uno a otro, el idioma se confundió de tal manera que se pedía material que no era necesario. Y las instrucciones entregadas a menudo eran lo contrario de las que se habían dado. La confusión y el desconcierto siguieron. Todo el trabajo se detuvo. No podía haber más armonía ni cooperación. Los constructores eran completamente incapaces de explicar los extraños malentendidos entre ellos, y en su ira y decepción se reprochaban unos a otros. Su confederación terminó en conflicto y derramamiento de sangre. Rayos, desde el cielo, como evidencia del desagrado de Dios, rompieron la parte superior de la torre y la arrojaron al suelo.
Los hombres fueron hechos para sentir que hay un Dios que gobierna en los cielos. ¿Qué viste? El 11 de septiembre. ¿Ves el 11 de septiembre en eso, eh? Está bien. ¿Ves el 11 de septiembre, rayos del cielo? Derribando la torre. Está bien. Solo estoy repitiendo un pensamiento del público. Hasta ese momento, todos los hombres hablaban el mismo idioma. Ahora, aquellos que podían entender el habla de los demás se unieron en grupos. Algunos fueron por un camino y otros por otro. El Señor los dispersó por toda la faz de la tierra. Esta dispensación fue el medio para poblar la tierra, y así el propósito del Señor se cumplió a través de los mismos medios que los hombres habían empleado para evitar su cumplimiento. Pero ¿a qué pérdida para aquellos que se habían opuesto a Dios? Su propósito era que sus hombres salieran a fundar naciones en diferentes partes de la tierra. Debían llevar consigo un conocimiento de su voluntad, para que la luz de la verdad pudiera brillar sin apagarse para las generaciones venideras. Noé, el fiel predicador de la justicia, vivió 350 años después del diluvio, 500 años, y así sus descendientes tuvieron la oportunidad de familiarizarse con los requisitos de Dios y la historia de sus tratos con sus padres, pero no estaban dispuestos a escuchar estas verdades desagradables. No tenían deseo de retener a Dios en su conocimiento. Y no, ¿qué dice la Biblia si no tienes deseo de retener a Dios en tu conocimiento? Obtienes una imaginación vana. Eso es aquí mismo. Pero ¿quién está dando este mensaje? Sem, Noé. El mensaje de advertencia. Y por la confusión de lenguas, quedaron en gran medida excluidos del trato con aquellos que podrían haberles dado luz. La prueba se cierra. Los constructores de Babel se habían entregado al espíritu de murmurar contra Dios en lugar de recordar con gratitud su misericordia hacia Adán y su pacto de gracia con Noé. Se habían quejado de su severidad al expulsar a la primera pareja del Edén y destruir el mundo con un diluvio. Pero mientras murmuraban contra Dios por ser arbitrario y severo, estaban aceptando el dominio del más cruel de los tiranos. ¿No es esa la regla que aceptó Judas? Satanás estaba buscando desprestigiar las ofrendas sacrificiales que prefiguraban la muerte de Cristo. Y como las mentes de las personas estaban oscurecidas por la idolatría, él los llevó a falsificar estas ofrendas y sacrificios, sus propios hijos, sobre los altares de sus dioses. A medida que los hombres se alejaban de Dios, los atributos divinos, justicia, pureza y amor, fueron reemplazados por opresión, violencia y brutalidad. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno que fuera independiente de Dios. Sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y arrastrados a sus planes. Por el bien de estos fieles, el Señor retrasó sus juicios y dio al pueblo tiempo para revelar su verdadero carácter. Jesús sabía acerca de Judas desde el principio, pero sabía que si rechazaba a Judas, pondría un obstáculo ante sus discípulos y daría a los fariseos y saduceos munición para criticarle. Así que retrasó sus juicios con Judas, tal como lo hizo aquí. Es la misma historia. A medida que esto se desarrollaba, los hijos de Dios trabajaban para apartarlos de su propósito. Salgan de Babilonia. Aléjense de Nimrod. A medida que esto se desarrollaba, los hijos de Dios trabajaban para apartarlos de sus propósitos, pero el pueblo estaba completamente unido en su empresa desafiante al cielo. ¿Cuál es este mensaje aquí? Salgan de Babilonia. Aquí es donde están trabajando. Salgan. El juicio se acerca. Si no hubieran sido controlados, habrían desmoralizado. A medida que esto se desarrollaba, los hijos de Dios trabajaban para apartarlos de su propósito, pero el pueblo que estaba completamente unido en su empresa desafiante al cielo. Si hubieran continuado sin control, habrían desmoralizado al mundo. En su infancia, su confederación fue fundada en la rebelión, un reino establecido para qué autoexaltación. Gadol, en Daniel, capítulo 8, el muñeco en Daniel, capítulo 8, representado simbólicamente por el diario. En Daniel, capítulos 8, 11 y 12, porque el diario es la palabra hebrea para continuo. Y esta autoexaltación, este reino de autoexaltación, no comienza aquí.
Comenzó con la rebelión en el cielo. Es la autoexaltación que se manifiesta continuamente, desde el principio hasta el fin, en los rebeldes que siguen a Satanás. La confederación fue fundada en la rebelión, un reino establecido para la autoexaltación, pero en el cual Dios no tendría gobierno, poder ni honor. Gobierno ni honor. Si se hubiera permitido esta federación, un poder formidable habría dominado para desterrar la justicia y con ella la paz, la felicidad y la seguridad de la tierra. Porque los estatutos divinos, que son santos, justos y buenos, los hombres estaban intentando sustituir por leyes. ¿Qué van a hacer? Van a sustituir sus leyes por las leyes de Dios. No. Y esta autoexaltación, este reino de autoexaltación, no comienza aquí. Comenzó con la rebelión en el cielo. Es la autoexaltación que se manifiesta continuamente, desde el principio hasta el fin, en los rebeldes que siguen a Satanás. La confederación fue fundada en la rebelión, un reino establecido para la autoexaltación, pero en el cual Dios no tendría gobierno, poder ni honor. Gobierno ni honor. Si se hubiera permitido esta confederación, un poder formidable habría dominado para desterrar la justicia y con ella la paz, la felicidad y la seguridad de la tierra. Porque los estatutos divinos, que son santos, justos y buenos, los hombres estaban intentando sustituir por leyes. ¿Qué van a hacer? Van a sustituir sus leyes por las leyes de Dios. Los hombres estaban intentando sustituir las leyes para adaptarlas a los propósitos de sus propios corazones egoístas y crueles. ¿A qué apunta eso hacia el final del mundo? Ley dominical. Aquellos que temían al Señor clamaron a Él para que interviniera, y el Señor descendió para ver la ciudad que los hijos de los hombres construyeron en misericordia para el mundo. Él derrotó los propósitos, el propósito de los constructores de la torre, y derribó el monumento de su osadía en misericordia. Confundió su lenguaje, poniendo así un freno a los propósitos de rebelión. Dios soporta por mucho tiempo la perversidad de los hombres, dándoles amplia oportunidad para el arrepentimiento. Pero marca todos los planes para resistir la autoridad de su justa y santa ley. De vez en cuando, la mano invisible que sostiene el cetro del gobierno se extiende para contener la iniquidad. ¿Entendiste eso? La iniquidad está siendo contenida. Pero cuando el que la contiene sea removido, entonces el hombre de pecado va a ser manifiéstalo. De acuerdo. Se da evidencia inconfundible de que el creador del universo, el único infinito en sabiduría, amor y verdad, es el gobernante supremo del cielo y la tierra, y que nadie puede desafiar su poder impunemente. El plan de los constructores de Babel terminó en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo se convirtió en el memorial de su locura. Sin embargo, los hombres continúan siguiendo el mismo camino, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el principio que Satanás intentó llevar a cabo en el cielo, el mismo que gobernó a Caín al presentar su ofrenda. Hay constructores de torres en nuestro tiempo. Los infieles construyen sus teorías a partir de las supuestas deducciones de las ciencias y rechazan la palabra revelada de Dios. Se atreven a dictar sentencias sobre el gobierno moral de Dios. Desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. Si vas a entender la Biblia correctamente, algunos te dirán en el adventismo que tienes que ser un experto en historia bíblica y en el idioma bíblico. Si no lo eres, entonces adelante, ven y siéntate a mis pies y te enseñaré lo que significa la Biblia, porque mi razón humana ha sido afinada en las escuelas que enseñan historia bíblica y lenguajes bíblicos. Entonces, porque la sentencia contra una obra maligna no se ejecuta rápidamente, por eso el corazón de los hijos de los hombres está plenamente dispuesto en ellos para hacer el mal. ¿Entendiste eso? La hermana White habla de esto a menudo. Entonces,
porque la sentencia contra una obra maligna no se ejecuta rápidamente. Por eso el corazón de los hijos de los hombres está plenamente dispuesto en ellos para hacer el mal. Esa es la historia de Judas, ¿no es así? Cristo conocía a Judas desde la eternidad pasada, pero tenía un propósito. Tenía un propósito al observar a Judas, tomar decisiones equivocadas todos los días durante 3 años y medio y no reprenderlo. Hasta que llegó justo aquí al final. Él tenía un propósito para eso. Y el propósito para Judas era, como ya hemos comentado, que habría puesto obstáculos delante de los discípulos y proporcionado munición para que los fariseos y saduceos la usaran. Entonces, podría ser que, solo como ejemplo, que en 1863, cuando James White imprimió un gráfico falso para falsificar estos dos gráficos, que el Señor en su sabiduría determinó que en su misericordia sería en beneficio de más no permitir que Ellen White dijera algo al respecto de una manera u otra. ¿Hace el Señor alguna vez algo así? Esa es la sabiduría de Dios. Y plantear el argumento de que el gráfico de 1863 es el gráfico porque Ellen White nunca dijo nada, diciendo que estaba equivocado, es realmente malinterpretar el carácter de Cristo. Y es jactarse de que tu suficiencia se basa en la sabiduría humana. Bien, entonces, lo que tenemos aquí arriba, lo tienes en tus notas, tenemos un pacto roto en el misterio de las iniquidades trabajando justo aquí. Un mensaje de advertencia, semi-Noé. El mensaje de advertencia se fortalece cuando el Señor desciende. La investigación sigue con el pronunciamiento divino. Nada les será impedido de lo que han imaginado hacer. Este es el alejamiento. Y luego el juicio ejecutivo es la dispersión. Y por supuesto, tenemos que enfatizar esto porque vamos a ver eso. Este juicio, en el tiempo de Nimrod, es el mismo juicio en el tiempo de Nabucodonosor. Y es el mismo juicio en el tiempo de Belsasar. Con Nabucodonosor se llama 7 tiempos y con Belsasar se llama 2520. Pero los 7 tiempos, el 2120 y la dispersión son lo mismo en las escrituras. Así que parte de lo que estamos haciendo aquí es mostrar la dinámica del juicio de Babilonia. Y estamos tratando de que todos vean eso. La dinámica del juicio de Babilonia es la misma que la dinámica del Señor trabajando un avivamiento y reforma entre su pueblo. Porque el trato de Dios con los hombres es siempre el mismo. Mientras Dios está implementando este proceso, el mensaje del primer ángel entra en la historia. Se potencia cuando el ángel poderoso desciende. Mientras Él está trabajando en esta historia para producir 50 almas fieles que se muevan al lugar santísimo con Él. En la historia milerita, esta misma historia está logrando la historia de Judas sobre la clase que está rechazando esta historia idéntica. Así que queremos ver cómo la dinámica de esta historia está conectada con la historia de Babilonia, porque vamos a ser nosotros, si somos fieles, quienes levantemos el clamor. Babilonia ha caído, y necesitamos entender qué es Babilonia, si vamos a hacer eso inteligentemente. Patriarcas y Profetas, página 123. Los planes de los constructores de Babilonia terminaron en vergüenza y derrota. El monumento a su orgullo se convirtió en el memorial de su locura. Sin embargo, los hombres continúan persiguiendo el mismo camino, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el principio que Satanás intentó llevar a cabo en el cielo, el mismo que Caín presentó con su ofrenda. Hay constructores de torres en nuestro tiempo. Los incrédulos construyen sus teorías a partir de supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. Se atreven a dictar sentencias sobre el gobierno moral de Dios, desprecian su ley, se jactan de la suficiencia del razonamiento humano. Entonces, porque la sentencia contra una obra malvada no se ejecuta rápidamente, los corazones de los hombres están completamente decididos a hacer el mal.
Puedes ver que dejé 2 párrafos. Ahí 2 veces. Pero, continuando. En el mundo supuestamente cristiano, muchos se alejan de las enseñanzas claras de la Biblia y construyen hacia la verdad. Un credo humano, a partir de especulaciones humanas y fábulas agradables, señalan su torre como una forma de ascender al cielo. Los credos humanos son una torre hacia el cielo. Los hombres se aferran con admiración a los labios de la elocuencia. Con admiración a los labios de la elocuencia, mientras enseña que el transgresor no morirá, que la salvación puede asegurarse sin obediencia a la ley de Dios. Si los seguidores profesos de Cristo aceptaran el estándar de Dios, esto los uniría. Pero mientras la sabiduría humana sea exaltada por encima de su santa palabra, entonces, ¿qué está diciendo aquí? Exaltar la sabiduría humana por encima de la santa palabra de Dios, ¿es qué? Es construir la torre. Es el reino de la autoexaltación. Mientras la sabiduría humana sea exaltada por encima de su santa palabra, habrá divisiones y disensiones. La confusión existente de credos y sectas en conflicto está adecuadamente representada por el término Babilonia, que la profecía aplica a las iglesias amantes del mundo de los últimos días. Pero ella solo está hablando de las iglesias protestantes aquí. La iglesia adventista del séptimo día no es una iglesia amante del mundo, ¿verdad? Ella no está hablando de los adventistas. ¿O sí? Muchos buscan hacerse un cielo para sí mismos, obteniendo riquezas y poder. Algunos piensan que llamé a la iglesia adventista. Hermanos y hermanas, llamé a la iglesia adventista Babilonia. La iglesia adventista es la Odisea. Apocalipsis, Babilonia es un reino. La Odisea es otro reino. Pero la Odisea tiene personas que tienen el carácter, estilo de vida y mentalidad de Babilonia. No puedes negarlo. Puedes negarlo. La mayoría de ellos lo niegan a su propio riesgo. Llamar a la Odisea Babilonia es darle un cumplido. Babilonia es un reino siniestro. Toda la sangre de los fieles está en las vestiduras de Babilonia. Pero la iglesia, la nación, el pueblo que ha rechazado más luz que cualquier otro pueblo en la historia es la Odisea. Y eso es lo que dice la hermana White, por lo que somos juzgados. Es luz. Así que el juicio contra la Odisea será una oscuridad mayor que el juicio contra Babilonia. Muchos buscan hacerse un cielo para sí mismos, obteniendo riquezas y poder. Hablan malvadamente sobre la opresión. Hablan con altivez, pisoteando los derechos humanos y desconsiderando la autoridad divina. El orgulloso puede estar por un tiempo en gran poder y puede ver éxito en todo lo que emprenda. Pero al final solo encontrarán decepción y miseria. El tiempo de la investigación de Dios está cerca. El Altísimo descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido. El poder soberano será revelado. Las obras del orgullo humano serán abatidas. El Señor mira desde el cielo. Él observa a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada. Él mira a los habitantes de la tierra. El Señor reduce a nada el consejo de los paganos. Él hace que los planes de la gente no tengan efecto. El consejo del Señor permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón para todas las generaciones. El Señor descenderá. Esta historia se va a repetir en nuestra historia. Y ella está hablando de la historia de Nimrod y la torre de Babel, revisando el heraldo. Satanás ha tomado al mundo cautivo. 8 de marzo de 1898. Él ha introducido un ídolo el sábado. Un sábado ídolo. ¿Cómo se escribe eso en tus notas? Idol. No es inactivo. El sábado donde te sientas y no haces nada, eres un ídolo. Él ha introducido un sábado falso. El domingo, el símbolo de un ídolo. Es el sábado ídolo. Satanás ha tomado al mundo cautivo. Él ha introducido un ídolo, el sábado, aparentemente dándole gran importancia. Él ha robado el homenaje del mundo cristiano del sábado del Señor para este sábado. Ídolo. El mundo se inclina ante la tradición. Un hombre
ante una tradición, un mandamiento hecho por el hombre. Así como Nabucodonosor erigió su imagen de oro en la llanura de Dura y se exaltó a sí mismo, así Satanás se exalta en este sábado falso, para el cual ha robado el atuendo del cielo. Entonces, la torre había un sábado falso. Era el ídolo. Era la iglesia ídolo. El sábado es el memorial de Dios, de su obra creativa, y es una señal que debe ser guardado, que debe ser mantenido ante el mundo. No debe haber compromiso con aquellos que adoran el sábado ídolo. La torre es un símbolo de el domingo. Colección de prensa. Página. Esta es nuestra última lectura. Esta confederación nació de la rebelión contra Dios. Los habitantes de las llanuras de Sinar establecieron su reino para la autoexaltación y no para la gloria de Dios. Si hubieran tenido éxito, un poder formidable habría dominado, desterrando la justicia e inaugurando una nueva religión. ¿Cuál es la mezcla? ¿Cuál es la palabra que ella usó que nosotros amalgama? La amalgama es mezcla. La mezcla de ciertas ideas religiosas con una masa de teorías erróneas, el misterio de la unicidad. Habría resultado en cerrar la puerta de la paz, la felicidad y la seguridad si a Nimrod se le hubiera permitido continuar con su religión. Estas suposiciones, teorías erróneas, llevadas a cabo y perfeccionadas, habrían desterrado el conocimiento de la ley de Jehová de las mentes de los hombres que no considerarían necesario obedecer los estatutos divinos. Estos estatutos, que son completamente justos y buenos, habrían sido ignorados. Hombres decididos, inspirados por el primer gran rebelde, habrían sido instigados por él y no habrían permitido que nada interfiriera con sus planes o los detuviera en su curso maligno. En lugar de los preceptos divinos, habrían sustituido leyes formuladas de acuerdo con los deseos del corazón egoísta para poder llevar a cabo sus propósitos. Esto es un presagio de la ley dominical al final del mundo. Pero Dios nunca deja al mundo sin testigos de él. Está Sem, está Noé, aquellos que lo amaron y temieron en el momento de la primera gran apostasía después del diluvio, se humillaron y clamaron a él. Oh Dios, suplicaron, interponte entre tu causa y los planes y métodos de los hombres. Y el Señor descendió para ver la ciudad. En la torre, el gran edificio ídolo, que es el sábado de la isla, que los niños han construido. Y esas son sus palabras, no las mías. Él derrotó los propósitos de los constructores de la torre y derrocó el memorial de su rebelión. ¿Qué es el sábado? Es el memorial de la creación, pero la torre era el edificio ídolo, era el memorial de la rebelión. Dios soporta por mucho tiempo la perversidad de los hombres, dándoles amplias oportunidades para el arrepentimiento, pero Él observa todos sus planes para resistir la autoridad de su justa y santa ley. Como evidencia de su desagrado por la construcción de la torre, confundió el lenguaje de los constructores para que ninguno pudiera entender las palabras de sus compañeros de trabajo. El Señor no ha ordenado algunos de los arreglos que se han hecho en Battle Creek. Él ha declarado que otros lugares han sido privados de la luz y las ventajas que se han centrado y multiplicado en Battle Creek. A través de una carta circular enviada a los hombres líderes y a los ancianos de la iglesia de nuestras conferencias, se ha hecho un llamado para obtener los nombres de jóvenes hombres y mujeres con capacidad con el fin de que se les pueda contactar e invitar a venir a Battle Creek para recibir capacitación para el trabajo misionero. A través de la luz dada en los testimonios, el Señor ha indicado que no deseaba que los estudiantes fueran educados en Battle Creek. Él nos instruyó para que trasladáramos el colegio de este lugar. Esto se hizo, pero las instituciones que permanecieron no lograron hacer lo que debían haber hecho, al compartir con otros lugares las ventajas centradas en Battle Creek. El Señor manifestó su desagrado sobre este asunto, destruyendo dos de las principales instituciones que permanecían allí. A pesar de las claras evidencias de la providencia del Señor,
en estos incendios destructivos, los hombres en las reuniones del consejo no han dudado en pararse ante sus hermanos y tomar a la ligera la afirmación de que estos edificios fueron quemados, porque los hombres habían estado inclinando las cosas en una dirección que el Señor no podía aprobar. Ella simplemente comparó el trabajo de Battle Creek con el trabajo de la torre de Nimrod. También nos dijo, no dejen que nuestros hijos se eduquen allí. ¿Por qué? Porque es allí donde opera el misterio de la iniquidad. Es allí donde la vana imaginación se establecerá en los corazones de nuestros hijos. Bien, entonces lo que estamos diciendo aquí es que hay una estructura en el proceso de juicio de Babilonia. Nos tomamos un tiempo para examinarlo. Pero una de las cosas que no enfatice mucho, pero que al menos voy a poner en sus memorias, es cuando se trata del pronunciamiento divino y el juicio ejecutivo, ¿qué representa ese pronunciamiento divino y el juicio ejecutivo? En la historia de Nimrod es la dispersión. Porque, hermanos y hermanas, vamos a mostrarles que Babilonia ha caído, y que Nabucodonosor representa el adventismo millerita. Y en el adventismo millerita hubo un mensaje de advertencia dado a Nabucodonosor, que fueron las 7 veces. Y al final del adventismo, representado por Belsasar, su mensaje de advertencia fue el mensaje de advertencia de Nabucodonosor. Daniel dijo, aunque sabías todas estas cosas. Y su pronunciamiento y juicio divino no fue la dispersión, no fueron los 7 tiempos, fueron muchos. Se quedó Parson, que suma 2, 5 y 20. Así que en las 3 Babilonias, el pronunciamiento divino y el juicio es el 25-20. Y al comienzo del adventismo con Nabucodonosor vemos las 7 veces. Y al final del adventismo vemos el mensaje de las 7 veces rechazado por el liderazgo del adventismo. Y vamos a sugerir que estos gráficos representan el argumento sobre el 2620 que ha sido prefigurado por Nimrod, Nabucodonosor y Belsasar. Y estos gráficos han sido tipificados repetidamente en las Escrituras. ¿Oramos? Padre Celestial, no queremos ser constructores de torres en nuestra propia experiencia personal o en nuestra familia de la iglesia. Te pedimos que vengas a cada uno de nosotros individualmente e investigues qué está construyendo nuestra vida. Indícanos qué necesita ser cambiado, qué necesita ser eliminado a través del fuego que desciende del cielo y derriba la cima del edificio. Haz esos cambios en nuestra vida con nuestra cooperación para que podamos ser Juan y no Judas. Vemos que el tiempo de prueba se está cerrando rápidamente para nosotros. Tenemos un trabajo que hacer individualmente y un trabajo que hacer en tu iglesia. Así que te pedimos que nos ayudes a prepararnos correctamente para cumplir con este trabajo. Pedimos una bendición sobre el trabajo que estamos haciendo aquí con los DVDs y la transmisión en vivo. Y nos presentamos ante ti en este día de servicio que cada uno de nosotros tiene y pedimos que sea un día seguro y productivo. Y uno que te glorifique y honre en el nombre de Jesús. Amén. Pan del cielo. Y vemos a Juan en Apocalipsis 10 aceptando